ha habido una gran polémica en torno al asunto económico que dio en su informe el presidente López Obrador. Digo, más allá del tema de tengan para que aprendan, para que los tecnócratas pues cumplan ahí lecciones y vean cómo están las cosas, hay datos que quizá no son tan precisos en torno a la visión de Palacio Nacional, en torno a cómo vamos caminando en este país. Para mí es un gran honor tener a Enrique Quintana en la línea telefónica de MBS Noticias. Él es el director editorial en El Financiero y uno de los columnistas políticos y económicos pues más influyentes e importantes en este país. Enrique, gracias por la comunicación. Buen día. Al contrario, gracias por la oportunidad, Luis. Muy buenos días. ¿Cómo leíste el informe, particularmente en materia económica, del presidente, Enrique? Pues mira, lo más destacable fue ese párrafo o ese conjunto de párrafos que refieres, la evaluación que hizo de un conjunto de variables económicas donde señaló que se habían roto récords históricos. Y bueno, lo que hice fue ver cuál estaba bien y cuál estaba mal, porque algunos en efecto son correctos, tienen en algún caso al menos un significado muy diferente al que el presidente le da, pero la cifra es correcta, pero en 3 de ellos no, simplemente pues le pasaron mal la información. ¿Quieres que revisemos estas variables, Luis? Sí, por supuesto, Enrique, porque, a ver, hay algunos asuntos que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el presidente presume mucho que creció el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, o presume mucho también que hay un récord en las reservas del Banco de México, y eso, pues, a lo mejor no se entiende con toda la claridad para la mayor parte de la población, evidentemente. Ahora sí que son datos que se pueden manejar de una u otra manera. ¿Tú cómo los lees ahí? Mira, en el caso de la bolsa, no es correcta la afirmación que hizo el presidente. Sí ha crecido el índice de la bolsa, creció en 28% entre el día que tomó posesión, allá el 1 de diciembre de 2018, y el cierre del mes de agosto, 28%. Y él dijo, pues nunca había habido un crecimiento de esta magnitud. Y resulta que sí, viendo periodos equiparables, en el año 2000, entre el 1 de diciembre del 2000 y el último día de agosto del 2001, en el sexenio de Fox, la bolsa aumentó 34%. Es cierto que en los sexenios anteriores, en los sexenios posteriores, es decir, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña, la bolsa creció menos que en esta administración. No solamente depende de las políticas del gobierno lo que pasa en la bolsa, sino Exacto. depende de las expectativas, sobre todo internacionales, Luis, cómo se ve la economía en el mundo. Este crecimiento de la bolsa, en particular en el gobierno del presidente López Obrador, ¿a qué pudo responder, Enrique? Fundamentalmente a cómo se ve la economía norteamericana. Okay. El crecimiento se ha concentrado en los últimos meses, porque, bueno, después de la pandemia, pues tuvimos una caída. Ya en el proceso de recuperación, lo que se ha visto es que hay muchas empresas de las que están inscritas en la bolsa y forman parte de este índice, que son importantes exportadoras. Y cuando la economía norteamericana está creciendo de una manera espectacular, las cifras así lo confirman, va a ser un crecimiento este año cercano al 7%, pues esas empresas se ven beneficiadas. Se trata de empresas mineras, de empresas automotrices, de empresas proveedoras de partes, de empresas electrónicas, etcétera. Esas son las que han liderado el crecimiento del índice, pero más que por las perspectivas de la economía mexicana, es Estados Unidos quien mueve hacia arriba los precios. Esa es, digamos, la explicación del desempeño de este índice. Y el otro que mencionabas, el de las reservas internacionales, en efecto llegamos a un récord histórico la semana pasada, cuando alcanzaron los 205,000 millones de dólares, cifra que nunca habían tenido. Y la razón es que se integró a la reserva el monto de derechos especiales de giro, la asignación que el Fondo Monetario Internacional le hizo a México por alrededor el equivalente a 12,000 millones de dólares.
se sumaron a lo que ya teníamos, andábamos en los 190 por ahí y pues quedamos en 205,000 millones de dólares. Pero esto igualmente, básicamente depende de las políticas del Banco de México, de la forma en que ha manejado las tasas de interés que todavía hacen atractivo el invertir en pesos. En México la tasa de referencias anda en 4,5%, en Estados Unidos está en 0. Entonces, sí, claro. Cuando tú comparas esas dos opciones, pues resulta todavía muy interesante tener inversiones en el mercado mexicano y eso ha traído dólares. Los dólares, al final de cuentas, han acabado en las reservas y ha mantenido un nivel alto. Y si le sumas a este hecho, esta asignación que ocurrió el 23 de agosto de los 12,000 millones de dólares, pues así se explica este récord histórico, que tampoco está conectado directamente pues con ninguna política del propio gobierno, Luis. Hay un tema que se repite en la narrativa oficial, lo entiendo totalmente desde el asunto político, pero ya si nos metemos un poco a lo técnico, pues nos damos cuenta de que desgraciadamente es una falacia. ¿Es cierto que no hay deuda? No, ojalá. Ojalá tuviera razón el presidente, Sí. estaríamos mucho más tranquilos. No, claro que sí hay deuda y hay más deuda. De acuerdo a las cifras oficiales, las que dio a conocer el 30 de agosto la Secretaría de Hacienda, la deuda del sector público a esa fecha era de 12.4 billones, con B, billones de pesos, 12.4 billones. Cuando tomó posesión el presidente López Obrador, noviembre de 2018, este saldo era de 10.7, es decir, creció la deuda en 1.7 billones de pesos. Entonces, sí ha habido endeudamiento. El presidente, desde que tomó posesión, trae ese asunto y en las mañaneras y en otros informes se ha referido. No nos hemos endeudado, no, pues sí. Y mira, si lo comparas con el Producto Interno Bruto, que para no perdernos en esa dimensión gigantesca de los billones, al arrancar este gobierno, la deuda pública equivalía al 46% del Producto Interno Bruto. Se estima, según las cifras de Hacienda, insisto, no es estimación de terceros ni de banqueros, es Hacienda. Para el cierre de este año, esa deuda estará prácticamente en 49.7%. Pues ahí está el crecimiento de 46 a 50, ¿no? O sea, sí, evidentemente que hay más deuda. 4 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, claro que sí ha habido endeudamiento, porque pues yo te diría que incluso ha sido hasta positivo, porque justo por las condiciones del mercado de capitales en el mundo, pues conviene a los gobiernos tomar deudas. Ya luego podemos discutir que pues a lo mejor no se ha asignado de la mejor manera ese recurso, pero digamos que sí ha habido crecimiento de la deuda. Es cierto que no es un crecimiento descontrolado, que es un crecimiento razonable, y pues ayer mismo en la reunión de Moody's, donde estuvo el secretario de Hacienda, la propia calificadora, una de las que influye más en los mercados internacionales, pues señaló que no ve en el horizonte una degradación de la deuda soberana de México. Entonces, no le preocupa demasiado la deuda del gobierno a Moody's en este momento. Le preocupan más otros factores, como por ejemplo el crecimiento, que pues ese se nos está cayendo después de el rebote posterior a la pandemia, Luis. De lo cual hablas, de hecho, hoy en tu columna, del enfriamiento que se está sintiendo, y para cerrar yo te pediría que nos regalaras una reflexión, Enrique Quintana, en torno pues a algunos cambios que se dieron el día de ayer, que se confirmaron finalmente el día de ayer, como la salida de Julio Scherer, y lo que hoy pues también detectamos ahí en la prensa, en el sentimiento de muchas personas, de que se están yendo, digamos, los lados moderados o los canales de interlocución con algunos sectores empresariales hacia el gobierno, y lo que empieza a sentirse como un aire de radicalización entre eso, entre lo que está pasando en el Congreso. ¿Cuál es el escenario que tú ves pues en el corto plazo, ya en las miras hacia esta segunda mitad de sexenio?
¿Te acuerdas de Alfonso Romo? Sí, cómo no. Bueno, él supuestamente era la ventanilla de los empresarios con el gobierno. Pues se fue ya desde el año pasado, desde finales del año pasado. Entonces acabó esa relación, de hecho se cerró la oficina de la presidencia, prácticamente desaparecieron las instancias que creó el Consejo Promotor para la Inversión, las reuniones con los empresarios, pues esa ventanilla se cerró. Había otra ventanilla que era, digamos, más informal, pero igualmente importante, que era la consejería jurídica. ¿Por qué razón? Porque Julio Scherer, pues, viene del sector empresarial, trabajó por algunos años en el ámbito empresarial y tenía relación cercana con los empresarios. Ahora que deja esa posición, pues otra ventanilla se cierra. Y las otras que supuestamente debieran funcionar para este propósito, pues están funcionando muy a medias. Es la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, que pues a lo mejor trae muy buenas intenciones, pero no tiene, digamos, todas las entradas ni toda la influencia que tenían en su momento Romo o Scherer. Hay ahora la expectativa de que pueda ser el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ese vehículo para que las demandas de los empresarios, las preocupaciones lleguen a los oídos del presidente. Pero pues ahorita anda muy ocupado y va a estar muy ocupado en los siguientes meses con el paquete económico que entrega el próximo miércoles. Entonces no se ve claro. Por eso esa preocupación por parte de la comunidad inversionista de que estos ajustes, estos cambios que hemos visto, pues estén cerrando las vías para que el sector empresarial pueda ser escuchado por el presidente de la República. Y por esa razón las decisiones de política pública no tomen en cuenta el punto de vista empresarial. Ya veremos si se abre alguna otra o se van cerrando más, Luis, caben las dos posibilidades. Híjole. Enrique Quintana, siempre es un gusto, un honor poderte tener en este espacio. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Luis. Muy buenos días. Muy buenos días. Es Enrique Quintana, director editorial en El Financiero.